Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Lo que parecía difícil entre las principales fuerzas políticas se logró, y de acuerdo al titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, después de reunirse con los jefes de bancada, expresó que ya tienen un consenso para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy podemos anunciarle al pueblo hondureño que tenemos un acuerdo para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Redondo también señaló que sin comprar votos, sin ningún condicionamiento y sin nada más que la voluntad de las fuerzas políticas aquí representadas, hemos llegado a un acuerdo. Tras lo anunciado por Redondo, los jefes de bancada, excepto el Partido Salvador de Honduras, señalaron que los consensos fueron transparentes, históricos y sin engaños. El jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, indicó que este acuerdo trae bienestar y paz a Honduras. Además, agradeció a sus compañeros de Cámara por la madurez política y recalcó que escogerán a los mejores hombres y mujeres. Primero Dios que este miércoles elijamos una corte, no a la medida de Libre. Ese ha sido el compromiso del Partido Nacional, buscar una nómina que nos garantice que Libre no va a tener mayoría en la Corte Suprema de Justicia, dijo el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Sin embargo, la llegada a este acuerdo no estuvo exenta de polémica, ya que el Partido Salvador de Honduras no participó de la reunión. La diputada del PSH, Maribel Espinosa, expresó que Luis Redondo se negó a que ese instituto político participara de la convocatoria, por lo que consideran a Redondo como un peligro para la democracia. Además, los diputados del PSH dieron una conferencia en la cual mencionaron que su ex compañero de bancada sería un dictador. Representar a quien nosotros queremos. El hecho de que diga intransferible, esto realmente no es un poder del Estado, es prácticamente una dictadura. ¿Cómo va a creer usted que me va a decir a mí que no le puedo dar autoridad a un compañero del Congreso Nacional? Eso no se puede, señor. Eso, solo las dictaduras hacen eso. Aquí estamos en un país democrático. Y él, como hombre, debería tener la hombría realmente de decir que renuncia del Partido Salvador de Honduras y que se pasa al Partido Libertad y Refundación, porque son los intereses que él defiende y se comporta como tal. Abiertamente, y lo estamos confirmando, él ya no es miembro de nuestra bancada y yo no sé cómo va a quedar él, independiente. Mientras el PSH se mantiene en polémica, ya se habla acerca de una nómina. No obstante, algunos sectores consideran que no se debería referirse a las mismas y esperar a que este miércoles al fin haya humo blanco en el hemiciclo legislativo después de que las negociaciones del tripartidismo llegaran a buen puerto, señalan expertos. Buenos días, estamos a pocas horas de la elección de la Corte. Gracias por estar con nosotros. En Canal 11 Radiovisión Honduras voy a hablar con el diputado Marlon Lara, exalcalde de Puerto Cortés, también diputado por el departamento, por ese departamento. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Raúl. Un gran placer compartir, como tú dices, a escasas horas de elección de la Corte Suprema con Luis López, diputado del Partido Nacional por Olancho, y con mi buen amigo y maestro de leyes, Ramón Barrios, diputado también del departamento de Cortés, y contigo. Desde luego sé que va a ser un programa que va a dejar mucha información al pueblo hondureño, que ha estado permanentemente pendiente de este proceso de elegir la nueva Corte. Aquí está el diputado por el departamento de Olancho, don Francisco López. Diputado, bienvenido. Sí, muy buenos días, ¿verdad? Muy buenos días al pueblo lanchano, al pueblo hondureño, aquí a los compañeros que van a acompañarnos hoy, al abogado Barrios, a usted, licenciado, siempre, gracias por invitarnos, y al diputado Lara, ¿verdad?, del departamento de Cortés. Esperamos que esta hora y media, ¿verdad?, pues podamos medio explicarle a la población, ¿verdad?, por qué se ha retrasado, por qué se llegó a los consensos hasta el día de ayer, y esperamos, ¿verdad?, que se mantengan hasta el día de mañana. Bien, gracias. El catedrático universitario, diputado por el departamento de Cortés, abogado de profesión.
Don Ramón Barrios, bienvenido. Muchas gracias. Me siento honrado de estar en este programa junto con uno de los mejores alcaldes que ha tenido Honduras, el honorable diputado Marlon Lara, también con un diputado de la nueva generación del Partido Nacional, compañero diputado López del departamento de Olancho. Mire, yo quiero ver un vaso con agua a la mitad, usted lo puede ver medio lleno o medio vacío. Yo lo veo medio lleno. Lo que ha pasado es histórico. Es decir, si usted... O casi lleno. O casi lleno, perdón. O casi vacío. Pero lo que ha pasado es histórico. Hemos alcanzado consensos. Y si usted compara, digamos, el proceso anterior, donde hubo un tráfico de dinero bastante copioso con lo que ha pasado hoy, va a ser histórico. Si usted compara, mientras muchas personas pensaban que aquí se iba a convulsionar el país, hemos estado conversando, como debe ser en el Congreso Nacional. Así que vamos a llegar a un buen puerto, que nos retrasamos algunos días, sí, pero es que estamos eligiendo una corte que va a estar 7 años, 3 periodos, no es cualquier poder del Estado. ¿Cómo maneja Libre esa determinación? Se habla que mañana a las 5 se va a elegir esa nueva Corte Suprema. Sí, efectivamente, afortunadamente ya hemos llegado a un consenso después de todas las pláticas con el Partido Liberal y el Partido Nacional. Yo le quiero decir al pueblo hondureño que el consenso está determinado. Vamos a tener nueva Corte Suprema de Justicia. Hemos alcanzado los consensos dentro de los 45 candidatos y candidatas que nos ha mandado la Junta Nominadora. Así que nosotros estamos expectantes de lo que materialicemos a partir de las 5 de la tarde del día de mañana. Sí. Diputado Francisco López, del Partido Nacional. Sí. Bueno, creemos que quizás es el discurso que siempre escucha la población, ¿verdad? Pero es que usted cuando dice la verdad tiene que repetirla, pues a veces la mentira ha dado la vuelta al mundo cuando la verdad no se ha puesto los pantalones, ¿verdad? Y creemos que nosotros, ¿verdad? Lo que queremos es que para garantizar que hayan elecciones para el próximo 2025, ¿verdad? Que la gente que votó por Xiomara Castro y que hoy está descontenta porque la canasta básica está inalcanzable para la mayoría del pueblo hondureño, pueda tener la opción de poderla sacar democráticamente, porque el Partido Nacional no quería que el país convulsionara, ni mucho menos vamos a querer que nos metan el comunismo aquí disfrazado de socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Como se lo vendieron en una cajita bien bonita a los venezolanos hace más de 20 años, como se lo vendieron a los nicaragüenses aquí a la par también. Entonces creemos que eso es lo que el Partido Nacional no quería, ¿verdad? Y en las pláticas de ayer, pues esperamos, ¿verdad? Que la gente, porque mire, ahorita quien tiene la llave para elegir la Corte es el Partido Nacional, pero cuando estemos ya en la Corte, cuando hayamos elegido la Corte, quien va a tener la llave para la democracia es el Partido Liberal, pues, y eso no lo vamos a desconocer. Entonces, para nosotros los políticos es bien complicado confiar, ¿verdad? O si no, preguntémosle a la gente del PSH, ¿verdad? Que se confió de la persona que pusieron la presidencia del Congreso de forma de facto y que ahora les está dando la espalda, ¿verdad? Entonces yo le hago un llamado también a los magistrados liberales, ¿verdad? Que van a estar en las diferentes salas y que van a estar en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, pues. Que no vaya a ser como muchas veces ha pasado en el Congreso Nacional, que las posturas la otra vez, solo el diputado, no es porque esté el diputado Lara aquí, pero Soler y el diputado Villeda y el diputado Saavedra no acompañaron el tema del presupuesto, pero vimos que la otra parte del Partido Liberal son híbridos, pues, y creemos que ese es el miedo que tiene el pueblo hondureño y que tiene el pueblo nacionalista también, y no solo el pueblo nacionalista, sino el pueblo que le gusta la democracia, pues tenemos una democracia nosotros, débil, pero es una democracia, donde el Partido Libertad y Refundación ganó en esa democracia, ¿verdad? Ganó en esa disque dictadura y hoy está gobernando, ¿verdad? Pero yo se lo decía la otra vez a otro compañero de Libre, en la única dictadura que gana la oposición es en Honduras, ¿verdad? Que ganó.
porque usted no ve que en Cuba gane otra persona adversaria, o que en Venezuela gane otra persona adversaria, mucho menos en Nicaragua, ¿verdad? Donde le están quitando la ciudadanía a los nicaragüenses que nacieron ahí, que sus padres nacieron ahí, que sus abuelos nacieron ahí. Entonces es lo que no quiere el Partido Nacional. Y nosotros en nuestra nómina, cuando metimos la moción nominativa, pusimos a la mejor evaluada, pues ahí en esa lista, a Ana Pineda, que no era propuesta de nosotros, pero nosotros la pusimos ahí. Y sabemos que esto es de consenso, pues. Y si los demás partidos que están ahí en la negociación no la quisieron apoyar, pues no vamos a hacer con 43 votos nosotros, ¿verdad?, la elección. Entonces creemos que todas esas cosas, ¿verdad?, tenemos que explicárselas al pueblo hondureño y eso es lo que el Partido Nacional quiere, ¿verdad? Y hasta el día de mañana, como se lo dije, y ustedes que ya tiempo están en política, saben que 24 horas en política es demasiado tiempo, ¿verdad? Esperemos que los consensos se mantengan hasta el día de mañana. Gracias. Antes de darle la palabra al diputado Marlon Lara, ya está con nosotros la doctora Suyapa Figueroa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por invitarme a discutir un tema tan trascendental para la vida democrática de este país, que ha estado en una crisis continua y que estamos obligados a darle esperanza y a verdaderamente tomar las decisiones que nos lleven a que realmente la democracia en nuestro país se fortalezca, que la institucionalidad vuelva a ser una institucionalidad tan fuerte que la inversión extranjera, que es lo que nos puede dar un poquito de ánimo a una población que está en una extrema pobreza, pues podamos salir adelante. Así que creo que este espacio, Raúl, es muy importante y yo agradezco también y saludo a mis compañeros de diputados con quienes esperamos pues discutir todas estas situaciones que nos siguen poniendo en precario y ver de qué manera vamos mejorando, porque sí ha habido situaciones en este proceso que lamentamos mucho, que nos dejan ver como que no hemos alcanzado la suficiente madurez, pero que no tenemos la suficiente fuerza ni nos comportamos de la mejor manera al momento de hacer este tipo de acercamientos o acciones que nos van a llevar, se supone, a la elección de una Corte Suprema de Justicia que le genere confianza a la población, pero sobre todo que le genere confianza a los inversionistas y a aquellas personas que definitivamente no creen que este país pueda salir adelante. Sí, don Marlon, la posición de los liberales. Bueno, en primer lugar, decirte que estamos contentos porque finalmente se lograron acuerdos para elegir la Corte Suprema. Lamentar que en esos acuerdos que se llegaron al día de ayer se cometió un atropello contra una diputada del PCH, una conocida jurista, la abogada Maribel Espinosa. Yo considero que esos actos no deben de existir, sobre todo en una democracia como la que el Partido Liberal ha defendido. Yo siempre he dicho, el Partido Liberal ha defendido las libertades, la libertad de expresión, de asociación, de libre empresa, de movilización, de religión, y es por eso que hemos solicitado que se elija una Corte Suprema totalmente independiente. Yo quiero transmitirle a la doctora Suyapa Figueroa y a todos los diputados del PCH la solidaridad nuestra, de mi partido, con ese acto que se cometió el día de ayer. Yo creo que eso nunca más se debe repetir. Ustedes han sido investidas por el pueblo hondureño como diputadas y diputados, y por ningún motivo, aunque estén en contra, debe permitirse esos actos. Y si ahora lo hicieron con ustedes, mañana lo van a hacer con cualquier otro diputado. Inclusive yo ya fui víctima de eso, porque el día que voté en contra del presupuesto que decía Francisco, el día siguiente se suspendieron mis empleados, se les negó el acceso al Congreso, lo mismo que al diputado Mauricio Villeda. Entonces, pero ¿quién se lo suspendió? El presidente del Congreso. Igual a nosotros. Entonces, por eso le digo, son actos
yo se lo dije a Luis Redondo la vez pasada que hicimos la clausura, le dije, mire, la bancada de Libre en el periodo pasado, inclusive nunca apoyó ninguna ley más que las que le favorecían a ellos y jamás el Partido Nacional tomó una acción de ese tipo. O sea, esa es la forma más baja como se puede querer callar a la oposición y eso no lo podemos permitir. Entonces, mi solidaridad, doctora, y quiero que le transmita eso a Tomasito Ramírez, jefe de la bancada, y a mi buena amiga, la abogada Maribel Espinosa. ¿Qué pasó con Redondo? Bueno, la verdad es que, como lo dice el diputado... Ayer usted fue fuerte en la crítica contra el presidente del Congreso. Mire, es que ojalá y solo hubiera sido Mire, este hecho aislado. Queda viendo pendiente de lo que va a decir. Yo ahora mismo voy a denunciar muchas situaciones irregulares que no solamente son los que ocurrieron el día de ayer. ¿Pongo última hora para eso? Ya... ¿Para eso pues, denunciar? Sí, Poneme última claro. hora ahí. Sí. Poneme última hora. Se Denuncia lo contra merece. el presidente del Congreso. Última hora. Mire, Doctora. esto no es la primera cuando ocurre este tipo de situaciones. Como bien lo dice el diputado Marlon Lara, él siempre nos ha manifestado que va a haber colaboración si nosotros colaboramos en apoyar lo que se plantea dentro del Congreso Nacional. Y nos parece también un hecho vergonzoso el que en algún determinado momento, y aunque él dice que no es así, él hubiera dejado de recontratar al personal que estaba asignado a nuestros compañeros diputados, les bajó incluso el salario, ya no ganan el mismo salario que ganaban antes. Eso es un despido indirecto. Se les negó el ingreso al Congreso Nacional a pesar de que había una nota antes de retirarse de las vacaciones en donde les habían notificado ya que se iban a presentar en tal fecha de enero, que se iban a reincorporar el 6 de enero. Eso quiere decir con esa nota que la relación laboral no había terminado, que había continuidad, pero como eso fue un error que él cometió y que después tuvo que reconocer cuando nosotros le fuimos a reclamar. Posteriormente convocó igual a una sesión en la que puso ahí que la invitación era personal e intransferible. Esta fue la segunda ocasión en la que hace eso. Y los compañeros, yo debo reconocer que los compañeros del Partido Liberal y del Partido Nacional se solidarizaron con nosotros y dijeron que no iban a entrar, ¿por qué?, a la sesión si no nos permitían el acceso a nosotros. ¿Y esto por qué? Porque de Libre habían 3 diputados. Entonces, ¿cómo es que de Libre hay 3 personas y a nosotros nos estaban condicionando a una persona? Entonces tuvo que rectificar el presidente del Congreso y dejarnos pasar. Yo tengo grabados todas las ocasiones en las que nos han impedido el paso a una sesión. Esta no era la primera vez. En esta ocasión, quiero denunciar también que se nos impidió el paso, y lo tenemos grabado, se nos impidió el paso incluso a banderas nacionales. Se nos dijo que no podíamos pasar ni con pancartas, ni con banderas nacionales, ni con banderas partidarias, y que y nos revisaron exhaustivamente las maletas, las mochilas que llevamos, las carteras. ¿Llevaba alguna bomba usted ahí? ¿Algo? Imagínense, yo les dije, estoy de acuerdo con que ustedes revisen si llevo metales o si llevo algún... ¿Y Luis Redondo no era alero de ustedes? No, permítame, y ojalá solamente hubiera terminado ahí la situación. Que la revisión nos quitaron, de hecho nos quitaron las camisetas que nos había donado el CNA, por ejemplo. Y nos las quitaron y después tuvimos que arreglarnos cómo nos poníamos otra vez las camisetas que llevábamos para poder hacer un acto, pues yo pienso que de expresión. Entonces, en el Congreso Nacional, y eso lo tenemos grabado, se ha cortado la libertad de expresión. Y eso es un hecho lamentable porque Luis Redondo era el primero que andaba con piptos, con bombos y con platillos dentro del Congreso Nacional gritando
despotricando contra el presidente del Congreso en ese momento, y la bancada del Partido Salvador de Honduras jamás se ha comportado ni siquiera cercano a todas las barbaridades que hacía Luis Redondo. Entonces, luego nos negó la palabra dentro del Congreso, dentro de la sesión del Pleno, cuando nuestra compañera Fátima Mena iba a hacer una moción exhortativa, una moción de orden, y verdaderamente eso nos molestó también dentro de la Cámara Legislativa. Y obviamente el día de ayer, cuando nuevamente le impide el paso a quienes por designación de la bancada habíamos dicho eran los que iban a entrar en la sesión convocada. No porque no confiáramos en el diputado, el compañero Tomás Ramírez, ni confiaran en mí, que soy la subjefa de bancada, sino porque la abogada Maribel Espinosa... ¿Pero usted quiso entrar también? Al principio dijimos que íbamos a entrar y vamos a probar, porque como ya lo conocemos y ya habíamos tenido la experiencia de que se nos impidiera el paso, entonces nosotros ya sabíamos que un comportamiento como este que ocurrió era esperable. Entonces subimos los tres, llegamos al mismo tiempo los tres. Es más, él difunde el momento en el que, pues como un espionaje, realmente eso es una situación bastante lamentable lo que él está haciendo. Como decía Foucault, vigilar y castigar, ¿verdad? Él pone el video en el cual llegamos al mismo tiempo porque veníamos de una sesión de bancada e hicimos el ingreso prácticamente al mismo tiempo, y cuando subimos prácticamente se impidió el paso de la diputada Maribel Espinosa, siendo que había sido designada. Entonces decidimos no asistir. De todos modos, nosotros ya sabíamos que se habían puesto de acuerdo el tripartidismo para nominar a quienes ellos consideraban que defienden mejor sus intereses desde sus propios partidos, y dijimos nosotros, pues nosotros no tenemos nada que hacer aquí, y nos retiramos con la dignidad que caracteriza a los miembros del Partido Salvador de Honduras, y dijimos no vamos a participar en esta repartición de números de magistraturas, porque si somos justos, al Partido Salvador de Honduras en esa ecuación le correspondería designar a un magistrado, y obviamente designaríamos, como ya lo hemos visto, y gracias al diputado que aclara que la propuesta de Ana Pineda no es desde el Partido Nacional, sino que la propuesta de la abogada Ana Pineda es desde el Partido Salvador de Honduras, y que nosotros consideramos que es una mujer que merece estar dentro de la Corte Suprema de Justicia. Pero, como ustedes ven, se comportan realmente en este momento de una manera verdaderamente lamentable, y es muy cuestionable, incluso denunciable, como en efecto creo que lo vamos a hacer, la conducta de quien hoy preside el Congreso Nacional, y que lamentamos muchísimo porque de verdad que Umaña el pueblo... decía que ya no es parte de la bancada. Pues nosotros no nos consideramos parte de la bancada, la verdad. Lo hemos invitado, nosotros tratamos de que mejoraran las relaciones con Luis Redondo. Nosotros lo invitamos a la bancada, él había quedado de asistir a la bancada una vez al mes. Pues nunca sucedió esa reunión y nunca sucedió digamos, una consideración al menos de cedernos la palabra cuando la hemos pedido en el hemiciclo. Ni siquiera hemos tenido el trato igual. Usted ha visto cómo al Partido Nacional incluso le permiten hasta 4 mociones presentarlos al hilo, y a nosotros nos detiene siempre que seguimos. Y ahí está, Johanna Bermúdez es de las que ha presentado 4 mociones, de una vez 4 proyectos, y no se le detiene la palabra. Y cuando yo llevaba todo lo que tenía rezagado, porque hacía mucho que no nos daba la palabra, no me permitió que siguiera presentando, a pesar de que yo le reclamé que me diera la misma oportunidad que le había dado a Yavesa Villón, que también había presentado, Jorge Cálix presentó 4 proyectos en esa ocasión, Johanna Bermúdez presentó 4,
y a nosotros solo nos dejó presentar uno. Entonces, estas situaciones verdaderamente son lamentables y solo demuestran la mezquindad de espíritu que tiene quien dirige el Congreso Nacional. Raúl. Sí. Ok. Abogado. No, y yo lamento, digamos, que con todo respeto un problema interno que hay en el Partido Salvador de Honduras trascienda, digamos, a la colectividad del Congreso Nacional. A la institucionalidad. No, a la colectividad primero del Congreso Nacional, y luego cuando el Congreso Nacional tiene que hacer este tipo de elecciones, donde tiene que ver la institucionalidad, pues nos vemos, me dice un amigo, perdón, abogado, perjudicados todos. Que el Partido Salvador de Honduras va a denunciar hoy ante el CONADE, ¿sí?, a Luis Redondo a las 9. Sí, no, y yo digo que no nos quedemos en el CONADE, porque con todo respeto del CONADE, y como tengo experiencia presentando denuncias de violación de derechos humanos, el CONADE no hace mucho, y tal vez ahora que está la abogada Blanca Izaguirre, que ha tenido un poco más de beligerancia y acciones puntuales, tal vez nos vaya mejor, pero hay que ir a la Fiscalía de Derechos Humanos, porque lo que se ha hecho y lo que tenemos nosotros es denunciable en la Fiscalía. Realmente, no solamente los atropellos. Óigame, Luis Redondo debió haber convocado en una sesión continua desde el 25 de enero. A estas alturas, nosotros, a más tardar el 26 de enero, si nos iba mal, debimos haber tenido Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, sus acciones hicieron que verdaderamente muchos cuestionaran y hasta pusieran en riesgo verdaderamente la vida democrática de este país. Y eso es lo más grave que él ha hecho. Y realmente nos parece que eso sí merece una denuncia como corresponde y obviamente creemos nosotros que estamos obligados a hacerlo, a hacer las denuncias que corresponden. Y yo le voy a decir, la verdad que esto incluso son situaciones de una conducta infantil que solo demuestran que no hay capacidad realmente de manejar las situaciones y de manejar el estrés que el cargo amerita, y ni siquiera de autocontrol personal realmente. Sí, no, mire, para nosotros y para la democracia no podemos desconocer que el pueblo hondureño eligió 10 representantes del Partido Salvador de Honduras, y la democracia parlamentaria, la democracia en Honduras necesita que esas 10 voces que escogió el pueblo hondureño sean escuchadas, pero no solamente escuchadas, sino que participen activamente en la vida legislativa del país. Mi mensaje es pues de que se sienten las partes para superar esas diferencias internas, porque en el Parlamento hondureño, pero en la democracia hondureña necesitamos esa voz activa de los 10 representantes del Partido Salvador de Honduras. Raúl, quiero destacar algo que mencionaba la doctora. Mire, doctora, dicen en el pueblo mío, que si quieres conocer a alguien, dale poder. Sí. Ahí está la personalidad retratada de una persona cuando usted le da poder. Sí. Bueno, ahí tiene el resultado de lo que usted estaba cuestionando. Y lo otro... Mire con lo que va viendo, Francisco. Y lo otro es, con mi buen amigo el abogado Barrios, decía el abogado, porque hoy estamos celebrando el Día de la Amistad y del Amor, así que un saludo a todo el pueblo hondureño, porque realmente este es un día de paz y tranquilidad. Y hay veces la clase política se encarga de... paz y tranquilidad en el Congreso? Tiene que haber, tiene que haber. Y yo le voy a decir algo, el doctor quería transmitirme, imagino, subliminalmente ese mensaje que dijo, yo quiero ver el vaso medio lleno o medio vacío. El problema es que la clase política hay veces se ahoga en un vaso de agua sin agua y sin vaso. Entonces, eso es lo que hace la clase política muchas veces, desarmar lo que ya está organizado. Pero creo que hemos logrado consensos. Sí. Y sí quiero decirles algo, Raúl, y tú que tienes mucha experiencia, y quizás de aquí Raúl es el que tiene más experiencia. Siendo justos,
el PCH debe tener un magistrado en función de que el PCH tiene 10 diputados y ese magistrado que les corresponde a ustedes debe ser de los 6 que tiene Libre, haber concedido un magistrado al PCH, porque Libre realmente logra el triunfo por la alianza que hace con Salvador de Honduras, con el partido, el aporte de votos o la percepción de triunfo que le dio esa alianza con el Partido Salvador de Honduras hace que Libre consolide el triunfo, y eso no lo vamos a negar. Entonces, si Libre fuera un partido que quisiera honrar esa alianza, ustedes, de los 6 que le toca a Libre, les hubiera concedido un magistrado, y qué bien que ustedes decidieron honrar a la persona que fue la mejor evaluada, la abogada Ana Pineda, y que tenía todos los méritos, y el mensaje que mandamos más bien al dejar por fuera a la persona mejor evaluada es un mensaje que el pueblo, yo sé que no lo va a valorar como que realmente queremos hacer las cosas diferentes. Pero nosotros como Partido Liberal, en aras de que se lograra ese consenso de las diferentes fuerzas, nosotros establecimos que para que se lograra elegir una corte totalmente independiente, que el Partido Liberal, al igual que Libre y que el Partido Nacional, tuviera 5 magistrados. Pero como las negociaciones se estancaron, nosotros dijimos, bueno, si el problema es que Libre quiere tener 6 magistrados, entonces nosotros vamos a desprendernos de 1, vamos a bajar a 4, Libre bajó de 7 a 6, pero nosotros interpretamos que de esos 6 iban a otorgar un magistrado al PCH. Lamentablemente eso no se logró, y ahora ya estamos prácticamente con los acuerdos al 100%, ojalá que no vayan a haber cambios el día de mañana, porque eso sí entorpecería la elección. Sí. Pero yo quiero también felicitar a todas las fuerzas políticas, porque todos los rumores que se dieron en los últimos días, por ejemplo, vamos a un rumor que fue fuerte: si no elegimos corte, se rompe el orden constitucional. Y aquí está el abogado, que es el que mejor nos puede decir que en ningún momento la Constitución de la República contempla que si no se elige corte, se rompe el orden constitucional. Fíjate que esa Constitución, yo le decía a mis compañeros de bancada, el Partido Liberal es el llamado a defender esa Constitución, porque esa Constitución fue redactada en 1980, en la elección que se dio con mayoría de constituyentes del Partido Liberal. Todavía hay algunos que todavía están en vigencia, como el ingeniero Carlos Flores, que fue su primera elección. Yo me recuerdo que el ingeniero Flores creo que iba de 11º aquí en la planilla Francisco Morazón, y fue tan contundente el triunfo del Partido Liberal que él, que creían que no iba a salir, salió electo. Entonces esa Constitución fue redactada por hombres sabios realmente, y ahí dejaron contemplados en los artículos de la Constitución qué sucedía en caso de estos eventos. Yo creo que estos eventos, imagínense, en 1980 han pasado 43 años, y ellos previeron hace 43 años este tipo de conflictos de las clases políticas, y dejaron también redactado ese artículo que dice: si el 25 de enero no se elige corte por una lista corta, entonces hay que ir a votaciones cuantas veces sea necesario hasta que se elija la corte por mayoría calificada, que son 86 votos. Entonces decían, no, dicen, es que la corte su periodo vence el 11 de febrero. Nosotros la vez pasada estuvimos desde el 25 de enero votando hasta el 11 de febrero. Ese día se eligió la corte y ese día fue juramentada. Pero si el 11 de febrero no hubiéramos llegado a acuerdos o no se hubiera logrado mediante la votación, hubiéramos ido en marzo, hubiéramos ido en abril, en mayo, cuantas veces hubiera sido necesario. Y fíjate que hay ejemplos, me dicen que en Guatemala tienen 3 años de estar votando, sí, y no eligen corte. Sí. Entonces, qué bien, y yo me siento orgulloso como liberal de esa Constitución. Claro. Y yo soy, como diputado, voy a defender esa Constitución, voy a hacer que se respete. Y lo otro, el otro rumor fuerte era, como no se eligió corte el 25, entonces se puede elegir corte con 65 diputados. No. Y ese es un rumor. Entonces,
yo le dije a la bancada, miren señores, porque un día en la bancada quisieron someter eso, no permitir ni siquiera que tocaron el tema, ni siquiera que lo sometieran a discusión. Les dije, miren, la Constitución dice que para elegir votos se necesitan mayoría calificada, que son 86. Si quieren elegir corte con 65, eso es traición a la patria, es un delito que no prescribe y se paga con cárcel. O sea, esos rumores... Ya no existe ese delito. ¿Ya no existe? No, el Partido Nacional mocionó en el periodo legislativo para que desapareciera en el Código de Penal, la Impunidad, claro. Pero en la Constitución de la República. Pero si que ese es el problema. Si no lo regula, por eso le decía yo. Yo creo que, y usted bien sabe que una ley secundaria no va a ir en contra de la Constitución. Entonces, pero qué bien, ¿sabe por qué me siento contento? Porque ante todos esos rumores fuertes, al final se les cayó. Sí. Se les cayó todo lo que estaban diciendo porque insistían que si no les... Yo sentí eso como una medida de presión y no, es parte del juego. Pero, por ejemplo, cuando renunció mi buen amigo y uno de los hombres que enorgullecen al Partido Liberal, Edgardo Cáceres Castellanos, que fue 3 veces magistrado, que él renunció, ya querían decir que la Corte se desintegraba. Cuando él dice, yo renuncio por temas personales y el sistema sigue funcionando, la Corte va a seguir funcionando. Entonces, gracias a Dios, y ese es el mensaje que el Partido Liberal ha querido mandar al pueblo hondureño, estén tranquilos en sus casas, los que trabajan vayan a sus trabajos, los que estudien, los que tienen negocios operen sus negocios. Aquí no va a pasar nada gracias a esa Constitución que redactó el Partido Liberal. Francisco, ¿en qué está y en qué no de acuerdo con la doctora, con el abogado, con el doctor? Los escuché a los tres, ¿verdad? Y lo vi que él dijo así cuando Marlon dijo, cuando le dan poder a lo que va viendo ahí. Bueno, creemos que la culpa no la tiene Redondo, sino quien lo hizo compadre. Y creemos que en eso es culpable, ¿verdad? La bancada del PSH. Creo que ellos lo conocieron, estuvieron trabajando en campaña con él. ¿Quién no conoce a Luis Redondo, pues? Y sabemos que es una persona inestable emocionalmente, ¿verdad? Y así como se siente usted, doctora, traicionada en este momento por Luis Redondo, como se siente la bancada del PSH, así se siente el pueblo hondureño, pues. Creo que una de las cosas, ¿verdad? Y creo que así como el ingeniero Salvador Narral ahora ya no le creen a veces cuando salen los diferentes medios, porque él levantaba la mano a Mel Zelaya, pues. Él levantaba la mano a Xiomara Castro en campaña. Y ahora lo que antes era bueno para él, ahora le parece malo, pues. Y creemos que, no, así como Luis Redondo... Malo. Lo malo sigue siendo malo. No, pero es que antes para ellos era bueno, pues lo que hacía Xiomara, lo que decía Xiomara, el socialismo, porque sabíamos que en Honduras, ¿quién no conoce a Mel Zelaya, pues? Sí, es como el billete de Lempiras, todo el mundo lo conoce, pues. Entonces sabemos que es un socialista, pues, y que él viene, que es comunista. Entonces... nadie va a decir aquí que no lo conoce. El ingeniero Salvador Narrala lo dijo en el 2017, lo dijo en el 2018, lo dijo en el 2019, lo dijo en el 2020 y en el 2021 ya andaba abrazado y agarrado de la mano y ahora es que ya se rasga las vestiduras. Así como Luis Redondo traicionó a la bancada del partido PSH, así traicionó al pueblo hondureño Luis Redondo, robándose la junta directiva. Entonces creemos, doctora, que desde ese momento que ustedes sabían quién era Luis Redondo, desde ese momento ustedes a lo interno de su partido hubieran dicho que la propuesta no era él, pues sino que era otro más comedido y una persona demócrata, pues se pensaba que Redondo era demócrata, pero lo que es oportunista, ¿verdad? Aprovechó la oportunidad, vio el hueco, se les metió y ahora se olvidaron, pues y usted lo sabe, el otro día estuvimos con Tomasito también y decía ese tipo de cosas, pues que quizás no las dijo en cámara, y yo estoy siendo antiético diciéndolas aquí. Pero Luis Redondo es una persona que no le cumple la palabra a nadie, pues. Así como no se la cumplió Mel Zelaya, Salvador Narrala, y no se la está cumpliendo al pueblo hondureño, es lo que pasa. Yo aquí al abogado Barrios, ¿verdad? Que tiene todo mi respeto y todo, pues le voy a decir al abogado Barrios, ¿verdad? Mire, abogado, a nosotros nos eligieron para que en democracia, para que le sigamos dando democracia. Y una de las cosas que no podemos seguir haciendo es mintiéndole al pueblo hondureño por las posturas partidarias. Y yo le escuchaba y yo sentí lástima, pues lástima de verdad, porque usted es una persona que tiene un recorrido ejerciendo las leyes en el país y tiene un prestigio usted, aunque no sea de partido, yo se lo digo,
Y cuando usted decía, ¿verdad?, que iba a haber rompimiento del orden constitucional y muchas cosas así. No, yo nunca dije que iba. No, estoy seguro que nunca dije. Usted no, sabía, no dije eso, pero no mienta. Yo nunca dije que iba a haber rompimiento constitucional, sí, nunca. Hay declaraciones suyas, abogado, donde decía, ¿verdad? Y le puedo explicar lo que dije. Y lo dijo. Bueno, si es que inventaron las excusas, ¿verdad? Ya nadie es culpable. Pero yo lo que le digo, abogado, es que las personas nuevas que entran en política tienen que ser para que cambien las cosas, no para que sigamos haciendo lo mismo. Luis Redondo es un politiquetero barato, pues, y usted ha visto que a veces él se cree el Estado, pues él cree que tiene la voz de Dios, Luis Redondo, y usted lo ha visto en las diferentes oportunidades que ha querido ser un dictador. Y esta no es la primera vez, como dice la doctora Suyapa. Si nos ha atropellado, la otra vez dijo que le iba a levantar, que ya nos iba a quitar la diputación a todos los diputados del Partido Nacional, otra vez que nos salimos de la sesión, donde no puede hacerlo, pues. Entonces, él, yo creo que le falta no un 20, pues, sino como 80 centavos para el peso, como decimos ahí en el pueblo, ¿verdad? Y es lastimoso que esa es la persona que está dirigiendo las sesiones dentro del Congreso. Y una de las cosas que es todo un año de legislatura, no hubo ni siquiera 5 proyectos que beneficien al pueblo hondureño de forma directa. Pero no voy a hacer, vaya, le voy a poner ni uno que haya beneficiado al pueblo hondureño. Y mire, escuchaba al abogado Lara diciendo, ¿verdad?, la tranquilidad, que la gente pudiera trabajar. Mira, diputado, ¿cómo va a ir la gente con paz y tranquilidad si no puede comprar la canasta básica, pues? ¿A cómo están los huevos? ¿Cómo está la inflación en este país? Y usted ve que al gobierno no le interesa, pues mire, yo le voy a decir, y el tema de la Corte Suprema de Justicia nos importa quizás un 10% de la población y más que toda la gente que le gusta la política, pues. Pero al pueblo, lo que está pensando ahorita es cómo va a comprar el cartón de huevos, cómo va a comprar los lácteos, cómo va a comprar los frijoles, que están carísimos, pues, y se van a poner mucho más caros. Yo le voy a decir, el 54% de los frijoles que se consumen a nivel nacional son producidos en Olancho. Y ahorita no va a haber buena producción. Eso va a incrementar los precios aún más. Entonces, yo lo que le puedo decir a los compañeros diputados, que tratemos de hacer las cosas mejor dentro del Congreso, pues, que no sigamos a veces por intereses partidarios mintiéndole al pueblo hondureño, porque no es ético, pues a veces... yo cuando dicen, ¿verdad?, hay que decir ciertas cosas que dicen en la bancada, yo no opino, pues. Porque la verdad yo no le voy a mentir al pueblo, pues, porque yo, esta carita que tengo yo, no puede decir una cosa hoy y puede decir otra cosa mañana, pues, porque ahí pierde credibilidad uno. Y esto se va desgastando y se va desgastando y se va desgastando. Entonces tenemos que siempre hablarle al pueblo hondureño con la verdad. Yo se lo digo, ya llegaron los consensos, las diferencias de fuerzas políticas y las diferentes cúpulas del país. Pero yo no estoy de acuerdo, Francisco López, yo no estoy de acuerdo con las personas que van a estar ahí, pues, dentro de los 15. Hay unas personas que yo no concuerdo, pues no voy a concordar. ¿Va a votar por ellos? ¿Va a votar por ellos o no? No, hay personas que no tienen que ir ahí, pues no podemos... Usted siempre es bien directo, pero lo hice dudar. ¿Va a votar o no? Mire, hay personas ahí, licenciado, yo creo que hay todavía para que incluyan a la propuesta del PSH. Todavía hay tiempo, tenemos un día. Y todo lo que estamos aquí, yo les dije, 24 horas en política es demasiado tiempo. Tienen que darle una persona al PSH. Yo se lo digo, y con el respeto del Partido Liberal, ¿verdad? Y yo no tendría por qué me excluirme, pero esto no es del Partido Liberal, esto es de Honduras. Hay personas ahí que se va a plegar. Ayer dieron. Que ayer se va a plegar al partido en el gobierno, hombre. Nosotros, como se lo dije al principio del programa, nosotros ahorita tenemos la llave para que elija la Corte, el Partido Nacional, y tenemos el sartén por el mango. Pero el día que se elija la Corte Suprema de Justicia, el sartén lo va a tener por el mango el Partido Liberal. Y el Partido Liberal con el Partido Libre, antes eran primos, antes de las elecciones, eran primos hermanos. Ahora ya son hermanos, que el Partido Liberal quizás no es el hermano reconocido, que es el hijo por fuera, pero son hermanos, pues, y mire, va a ser difícil a veces, y esperamos que me equivoque yo, y esperamos que no nos estemos metiendo el puñal nosotros mismos, pues, y que le estemos entregando el país al comunismo, al Foro de Sao Paulo. Entonces,
yo la verdad que soy olanchano y que sabemos, ¿verdad?, las intenciones que tiene la familia Zelaya para Honduras. Yo estoy más triste que alegre, pues. Y se los digo de verdad, doctora, sigan haciendo su lucha, pero qué bueno que ya ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Y así como ustedes se dieron cuenta, así le mintieron al pueblo hondureño también. Así le mintió Xiomara Castro, así le mintió Mel Zelaya, así le mintieron los diputados del Partido Libertad y Refundación al pueblo hondureño. Y ya el ingeniero Redondo, ya lo sabíamos, pues ya no es ni de hablarlo, pues sabíamos que los iba a traicionar. Esa era la crónica de una muerte anunciada, desde que lo propusieron y que ahí se hicieron ahí mañas y todo ahí, patadas y todo para dejarlo a Luis Redondo ahí. Ya sabía que los iba a traicionar por la personalidad de él, no porque ustedes quisieran, sino porque él es un oportunista, pues un oportunista, y aprovechó la oportunidad, se lo digo de verdad, se les metió, y ya olvídense que él no vuelve pues ahí, no vuelve, y yo creo que tampoco va a volver al Congreso de la República pues para el otro periodo, y que no se le olvide, señor Redondo, ya se quedó solo, ya se quedó sin las personas que lo podían defender, que era la gente de su bancada. Ahora es más fácil para Libre pegarle una patada y sentar a Jorge Cali, ¿verdad? Porque les voy a decir una cosa, de entre los 6 que lleva Libre, ahí lleva uno de los disidentes, y a ustedes no les dieron, pero los disidentes sí llevan. El otro presidente del Congreso, que Jorge Cali, está poniendo un magistrado ahí en la Corte, y a ustedes, que como ustedes ganaron las elecciones, no les dieron ni uno, no les dejaron ni que presentaran, pues ya ni la palabra les dan, porque el otro día yo vi que a Fátima no le dieron la palabra, ustedes se pararon y no les dio la palabra. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Las únicas personas que perdieron ahí en el Congreso al poner a Luis Redondo fueron ustedes, porque quizás si Jorge Cali fuera el presidente ahorita, quizás nosotros no pudiéramos ser tan duros en la crítica, porque ustedes no lo pusieron, pues. Pero nosotros nos pusimos a Luis Redondo y nos ha dado esa fortaleza como partido de poder criticar las cosas que están haciendo mal. Y creo que los únicos que perdieron con poner a Luis Redondo fue el PSH y el pueblo hondureño, porque el Congreso Nacional no ha producido ninguna ley que sea de beneficio para el pueblo hondureño. El otro día vi que el tema de los peajes también, que dijo Xiomara, suspendas el pago del peaje, a 23 pesos lo están pagando todavía. Entonces son las mentiras que el pueblo hondureño le venden. También dijeron que los huevos iban a bajar en el Banasupro y usted va a comprar huevos al Banasupro y no hay tampoco. Y le ponen una cuñita que tiene que comprar unos frijoles que parecen piedras también para que les vendan, huevos. Entonces, son las cosas que el pueblo hondureño ya no les va a creer. Pero así como el PSH abrió los ojos a un año, el pueblo hondureño los abrió hace 6 meses atrás. Y por eso nosotros queremos que hayan elecciones libres para el 2025, para que vean que el Partido Libre no ganó por los votos de Libre, ganó por los votos que le dio la alianza, la gente sin partido y la gente que confiaba en Salvador Narrala. Y el 2025 les vamos a demostrar que el Partido Nacional va a ser la mejor opción y que va a ser el partido que los va a sacar del poder. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi culpó al presidente de Ucrania por la invasión rusa, contraviniendo el firme apoyo de la primera ministra Giorgia Meloni a Kiev. Berlusconi, cuyo partido respalda al gobierno de coalición derechista de Meloni, es amigo y aliado desde hace mucho tiempo del presidente ruso Vladimir Putin. Dijo que la guerra en Ucrania nunca habría ocurrido si Volodymyr Zelensky hubiese dejado de atacar las 2 repúblicas autónomas del Donbass, parte del país que Rusia se ha anexionado ilegalmente. Berlusconi dijo que juzgaba muy negativamente el comportamiento de Zelensky. También criticó a Meloni por reunirse con el mandatario ucraniano y dijo a los periodistas que él no habría hecho eso si hubiera sido primer ministro. Los comentarios provocaron una rápida réplica por parte de la oficina de Meloni, que afirmó que el apoyo del gobierno italiano a Ucrania es sólido e inquebrantable. Su oficina dijo que el apoyo a Ucrania estaba claro tanto en la política del gobierno como en las votaciones del Parlamento que han incluido entregas de armas a las fuerzas ucranianas. Este ha sido un informe para La Entrevista. Doctor, el abogado Barrios, que lo veo, me dice que le dé de entrada, sí. Abogado. No, es que hubo una alusión personal.
y a veces el desconocimiento nos hace hacer obvio lo evidente. Mira, aquí se ha hablado de comunismo, de socialismo, y a veces si uno no conoce, digamos, la diferencia entre comunismo y socialismo, puede hacer obvio lo evidente, como yo digo. Mire, el artículo 328, hemos estado elogiando la Constitución de la República. Dice, el sistema económico de Honduras, el sistema económico, estoy leyendo el título del régimen económico. El sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social, distribución de la riqueza del ingreso nacional. Esos son principios de la socialdemocracia en la Constitución. Y esos mismos principios son los principios del Partido Libertad y Refundación. La socialdemocracia sacó a Europa, después de la entreguerra, la socialdemocracia de la hambruna que había. Los países más ricos del mundo son los países escandinavos, y en los 3 países, Suecia, Noruega y Dinamarca, son los países socialdemócratas los que gobiernan y han sacado a la riqueza a los países escandinavos. Entonces, cuando uno habla de socialismo y comunismo, si lo hace desde la perspectiva de no reconocer y de no conocer cuáles son los principios, cuál es la historia y cuál es la diferencia como conceptos políticos y como sistemas económicos, entonces en realidad se cometen hierros y eso sirve para confundir a la gente. Así que yo solo quiero decir que efectivamente Partido Libertad y Refundación es un partido socialdemócrata y se fundamenta en los principios que se establecen en la Constitución de la República. En su momento, don Raúl, cuando usted quiera, podemos hablar de lo que significa el socialismo, de lo que significa la socialdemocracia y de lo que significa el comunismo, que son conceptos políticos y económicos totalmente diferenciados, pero yo quiero dejar establecido que los principios económicos y políticos del Partido Libertad y Refundación son los principios de la socialdemocracia europea y escandinava. Doctora. Bueno, yo considero que también yo difiero un poco de que esto sea ideológico. Ojalá y fuera ideológico. Ojalá y tuviéramos principios. Porque cuando tenemos una ideología y tenemos unos principios, tenemos una normativa de conducta respetuosa hacia el pueblo. Pero aquí lo que ha habido es justamente una situación antidemocrática, un abuso realmente reiterado en este país, que nos ha llevado a la pobreza en la que estamos. Si nosotros estuviéramos en un socialismo, estuviéramos abriendo las oportunidades de la niñez para que estudie. Porque yo le voy a decir, yo vengo de una escuela pública en la primaria, estudié en una escuela pública. En ese momento, gente de clase media y clase pobre, teníamos la oportunidad de ir a la misma escuela y teníamos una buena educación. Y teníamos la misma oportunidad de sobresalir. Muchas de mis compañeras de la primaria son grandes profesionales en este momento. ¿Cuántos egresados del Central llegaron a ser ministros? Claro. Quiere decir que había una muy buena educación. Claro. El problema es que ahora la educación cayó tan bajo, a tan pobre nivel, que ya no puede un niño de la escuela de la aldea, sí, de una aldea de Huinope, por ejemplo, sí, pretender venir a la universidad y competir con uno que claro, se graduó en la Pinares, que se graduó en la Macris. Se ha privatizado ya no, todo. La universidad tiene 300 cupos, por ejemplo, de ingreso, mientras las universidades privadas no tienen cupos, no tienen límite de cupo. Entonces ya no tenemos la misma oportunidad. Sí. Y esas oportunidades a un año y meses del gobierno no se ha visto que se esté mejorando. Discúlpeme, pero este gobierno no tiene ideología y no tiene principios. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Y eso es lo verdaderamente lamentable de nuestras conductas.
Ahí lo dice muy bien la Carta Democrática también, cómo es la forma de gobierno. La forma de gobierno nuestro es republicana, es democrática, republicana y representativa. Pero nosotros le hemos convertido prácticamente y se maneja como una hacienda. El país. Comparto con usted, y doctor. Realmente aquí entonces si ¿Va a se votar maneja... usted, doctora? ¿Perdón? ¿Va a votar por estos candidatos a magistrados? Andame poniendo el listado de magistrados. Definitivamente no. Mire, el Partido Salvador de Honduras lo dijo muy claro. Lanzamos una lista de las personas por las que no vamos a votar. Y definitivamente ahí están muchas de las personas que nosotros dijimos que no, por las que no vamos a votar. Lamentamos mucho que, digamos, como partido no vamos a poder apoyar al primer magistrado Garífuna en la historia de nuestro país, pero esa ha sido una posición de partido y yo la respeto. Si nos volviéramos a reunir y cambiar esta situación, que no creo que la cambiemos porque ya fue una decisión de bancada, nosotros no vamos a acompañar esa planilla que se muestra porque además no podemos votar por una nómina porque la forma de gobierno tiene que ser de 1 a 1, la forma de elegir debe ser de 1 a 1, porque ya se ha sometido en 3 ocasiones esas planillas y fueron denegadas por el Congreso Nacional. Y si nosotros somos respetuosos de la mecánica y de la forma de elegir, nosotros no podemos avalar un acto que es contrario a lo que dicta la Constitución y nos vamos a pegar a los preceptos constitucionales y lo que dicta la Constitución de la República, y lo que está actuando no es aceptable, no es lo correcto y es contrario a lo que dice la Constitución de la República. Marlon Lara, sí. Los liberales van a votar. Sí, nosotros vamos a votar porque yo lo he sostenido y es algo que hemos debatido con la bancada del Libre, que en la última elección de la Corte, el Partido Libre tomó, su jefe de bancada era el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, y la posición que adoptaron era no elegir la Corte, y creo que tenían ellos 35 o 37 diputados. La elección de la Corte pasaba también por lo que dijo Francisco, que el Partido Nacional estuviera de acuerdo en los consensos para elegir la Corte. Y se criticó mucho al Partido Liberal porque nosotros sí votamos porque se eligiera la Corte, porque como diputados es un mandato que tenemos en la Constitución de elegir los miembros de la Corte. Entonces, haciendo alusión a lo que decía Francisco, yo debo reconocer que sí, en el pasado se eligió una Corte a la medida del partido de gobierno y que ellos presidieron. Eso fue un error y yo debo reconocerlo. Pero fue un error donde orilló la bancada del Libre al Partido Liberal a llegar a un consenso con el Partido Nacional, porque ellos no querían elegir Corte y no podíamos permitir, a pesar de que esa Corte la presidía un magistrado liberal, nosotros teníamos que elegir Corte porque hay que cumplir con los mandatos. Si en el pasado fue malo que el partido en el gobierno tuviera ese poder del Estado, hoy sigue siendo malo. Y yo creo que lo correcto es que en esta Corte que vamos a elegir, los magistrados, porque es un tema que ya una vez electos corresponde a 2/3 partes, o sea, 10 magistrados deben elegir el presidente de la Corte, y ojalá, y nosotros abogamos porque recaiga en un magistrado del Partido Liberal. Ojalá eso se dé, porque eso le va a dar tranquilidad al pueblo hondureño y le va a dar seguridad al pueblo hondureño de que se va a respetar la democracia, nuestra forma de vida, la Constitución de la República y nuestras leyes. Así que nosotros creemos que aunque vamos a ser el partido que menos magistrados tiene en la integración de esa Corte, sí la presidencia debe recaer en un magistrado liberal. Ahora, el otro tema... La presidencia de un magistrado liberal. Sí, eso sería lo que le daría estabilidad al sistema. Eso le daría tranquilidad al pueblo hondureño. Si fuera mayoría, ¿darían la presidencia de la Corte?
Yo considero que si la voluntad que tiene el partido es darle estabilidad a la democracia, eso sería elegante y bien visto por la comunidad internacional. Y te voy a poner un ejemplo, Raúl. Raúl, sí, pero rienda esta. No, pero te voy a poner un ejemplo. Cuando las elecciones de 1985, que el Partido Liberal ganó por un acuerdo político, el Partido Liberal, en vista de que se logró la presidencia de la República, se logró la presidencia del Congreso Nacional, concedió al partido que perdió las elecciones, al Partido Nacional, la presidencia de la Corte. Y pusieron un hombre correcto, un gran caballero, el abogado Jiménez Castro, Salomón Jiménez Castro. Y fue un gobierno que salió bien ante la opinión pública, ante la comunidad internacional, y se dio después el paso para que se retomaran los procesos electorales, y en 1990 ganó el licenciado Rafael Leonardo Calleja. Entonces, solo para terminar este segmento, yo sí tengo una preocupación. Quisiera abordar lo que usted dijo de la economía socialista y todo lo demás, pero sí tengo, y se lo quiero preguntar directo a usted, abogado, porque lo he discutido con abogados constitucionalistas. Una vez que elijamos la Corte, hay que proceder a juramentar en el acto a los magistrados. Y usted bien sabe, y no lo podemos obviar, y lo sabe todas las bancadas, y esto es público, que la presidenta Xiomara Castro, el 27 de enero, para prestar su juramento, en vista de que la directiva del Congreso Nacional no fue electa por los diputados propietarios, por la división que existió con Jorge Cálix, que tenía 79 votos, y la bancada del Partido Libre con el PSH tenían 49, entonces desde ese momento se habló de que esa junta directiva era ilegal. Y ha sido un cuestionamiento durante todo este tiempo y no lo vamos a obviar. El tema es que la presidenta pidió que fuera una jueza, Carla Romero, y fue un acto público, y eso ahí está registrado. Entonces, si tenemos ese cuestionamiento a la junta directiva, si nosotros como Partido Liberal ofrecimos ir a una votación y ofrecimos los votos para legalizar la junta directiva, creo que igual lo hizo el Partido Nacional, y eso no se quiso hacer, entonces la siguiente instancia era la Sala de lo Constitucional, que se pronunciara sobre la legitimidad o no de la junta directiva. Eso no se dio. Ahora, y esto se lo pregunto porque sé que usted va a poder ilustrar, ¿qué sucede si elegimos la Corte Suprema y en ese mismo acto hay que juramentarlo? Yo soy de la posición, por lo que he discutido con abogados constitucionalistas, que no debe ser Luis Redondo el que juramente los magistrados, sino que para salvaguardar el Estado de Derecho y que la ilegalidad de Luis Redondo no se le transmita a otro poder del Estado, porque tendríamos ya dos poderes del Estado de forma ilegal. Entonces, lo correcto es que desde ahorita nosotros empecemos a hablar de ese tema, tanto el Partido Nacional, el Partido Libre y el PSH, el PAC y la Democracia Cristiana, para que no vayamos a cometer un acto de ilegalidad, porque en la tesis de Luis Redondo, por lo que yo he chateado con él cree que cuando él juramente a la Corte Suprema, él se va a legitimizar, y es al revés. Él va a transmitir su ilegalidad la ilegalidad de él a los magistrados. ¿Y le ha dicho usted eso a Luis? No, yo lo he discutido con él, ahí tengo los chats, y él solo me manda un boceto que emitieron ahí unos abogados, pero yo le pido, abogado, que usted, que es una persona seria, yo le guardo mucho respeto, es un tema que hay que abordarlo para que después no vayamos a crear un enredo en este país, consecuencia de que no se ha querido legitimizar la Junta Directiva del Congreso. Así que ese es mi cuestionamiento. Don Raúl, solamente contestarle rápidamente. Dos cosas. Primero, la coherencia en política es muy importante. Por unanimidad en el Congreso Nacional redactamos un texto legislativo para dotar a la Junta Nominadora de un cuerpo legal para que escogiera a los 45 mejores candidatos. Y fue apoyado por toda la bancada. Y en ese texto legal le dimos la atribución de que nos mandara 45 magistrados y magistradas a la Junta Nominadora.
hasta ahora la clase política representada en el Congreso hemos cumplido. Ese mandato de escoger los 45 era para la Junta Nominadora. Mal haríamos nosotros ahora poner en duda lo que hizo la Junta Nominadora. Los consensos que hemos llegado digamos, todas las bancadas el día de ayer, es que vamos a escoger los 15 magistrados. Todas no. Es cierto, los 15 magistrados de los 45 que nos mandó la Junta Nominadora. Y así se está haciendo. Por lo tanto, me parece incoherente que nosotros pongamos en duda las 45 escogencias que hizo la Junta Nominadora, porque esas eran las reglas del juego. Si no hubiésemos estado de acuerdo, entonces lo hubiéramos dicho antes. Nos reservamos el derecho de decirle a la Junta Nominadora que se equivocaron, pero eso no estaba en la legislación, ni lo dijimos en el momento en que dijimos que aprobamos y le dábamos esa facultad a la Junta Nominadora. Entonces, mal haríamos ahora en poner en duda lo que hizo la Junta Nominadora y nosotros estamos escogiendo los 15 de los 45, sin orden de precedencia. El texto legal no establecía que íbamos a escoger las primeras 15 notas. Si eso era, entonces lo hubiéramos dejado en el texto legal, pero no lo hicimos. Conocíamos las reglas del juego. A lo mejor es injusto. A lo mejor debimos haber dicho, bueno, le vamos a dar una preeminencia a los mejores calificados, los primeros 5, por decir algo, pero no lo dijimos. Entonces, yo creo que uno debe ser coherente en política, porque a mí me parece que después venir a decir otras cosas, no. Lo segundo, mire, digamos, yo he conocido sus cuestionamientos a la Junta Directiva y este tema de la toma. Primero, lo que dice la Constitución es que una vez que nosotros elijamos a la Corte Suprema de Justicia, no lo vamos a juramentar inmediatamente, porque ellos se van a reunir en sesión para comunicarnos quién es el presidente. Y nosotros también, fíjese qué interesante, porque este es un ejercicio que casi no se dice. Una vez que ellos eligen su presidente, nosotros en el Congreso podríamos decir que no. Ratificamos, pero claro, podríamos no ratificar, claro, aunque ellos elijan su presidente. Mire qué interesante el juego democrático. Nunca ha sucedido, nunca, pero está dentro de las posibilidades. ¿Pero ustedes ya tienen candidato o candidata a la presidencia de la Corte? Por supuesto, es decir, aunque esa es una decisión que se elige internamente, en función de la recomposición. No, porque eso es una cuestión interna y eso sí queremos respetarlo porque así lo dice. Pero uno puede sacar deducciones en función de la distribución de los candidatos y de por lo menos su simpatía con uno de los partidos políticos. El problema es que no hay ningún procedimiento con esto de la juramentación, pero sí en el artículo 205 le da al presidente del Congreso Nacional la facultad de hacerla. Eso sí lo dice. No dice, digamos, otra alternativa como sí lo dice para la juramentación del presidente de la República, pero no hay otro procedimiento para el Poder Judicial, sino que lo debe hacer el presidente del Congreso. O sea, no existe, aunque nosotros lo discutamos y aunque usted nos haga esa propuesta, estuviéramos fuera del texto de la Constitución de la República. Eso no existe. La otra cuestión es que siempre se ha dicho que este problema aparentemente interno que tenemos de la legitimidad o no del presidente y de la Junta Directiva en el Congreso Nacional lo debe resolver la Sala Constitucional. También es un error, porque la única vía en que se podría resolver esto es un recurso de inconstitucionalidad. Pero para que haya ese recurso de inconstitucionalidad, la legitimidad del Congreso Nacional tendría que estar contrapuesta con la legitimidad de otro poder del Estado. Y aquí no hay problema del Congreso Nacional en su totalidad con otro poder del Estado. Por eso fue el argumento que la Sala Constitucional, cuando se presentaron sendos, es decir, 2 recursos de inconstitucionalidad, no los admitió de entrada de forma, porque en realidad en el fondo no hay un problema de legitimidad de un poder del Estado contra otro poder del Estado. Es un problema interno de elección. Entonces, por eso nunca la Sala Constitucional va a poder pronunciarse al respecto, porque no ese es el problema. Yo, por supuesto, soy de los que creo que el presidente Redondo es el presidente del Congreso Nacional por legitimación. No voy a traslapar, digamos, esta cuestión para no digregar en el punto principal, que es la elección de la Corte Suprema de Justicia, y creo que el presidente Luis Redondo está legitimado
para juramentar el día de mañana a la nueva Corte Suprema de Justicia. Supongo que el diputado Francisco está de acuerdo. Por respeto al abogado no voy a decir lo que pienso, ¿verdad? Porque quizás no podía ser justo, ¿verdad? No, pero aquí hay democracia, aquí sí puede decir lo que usted piensa. No, la verdad que no compartimos, ¿verdad? No compartimos. Él es abogado, yo no. Pero creemos que, como se lo dije anteriormente, mire, abogado, lo que está en juego a veces cuando usted hable de la boca, porque yo lo puedo decir porque no soy abogado, pues, pero usted sí es. Entonces, cuando usted, yo lo escuché ahorita atentamente y se lo voy a decir, quizás porque no soy abogado, o quizás porque soy poco inteligente, quizás no le entendí, ¿verdad? O quizás porque no dijo nada, cualquiera de las tres alternativas. Sabemos que no es el presidente, pues que no está legitimado, pues, y usted se va a acabar este periodo de gobierno y va a seguir diciendo que es legal, aunque no, pues, pero hemos visto que ustedes se mueren con sus mentiras, pues, se mueren con sus mentiras, la gente es libre, ¿verdad? Se muere con sus mentiras, se mueren con sus mentiras, se mueren con sus mentiras, y le mienten, y le mienten, y le mienten al pueblo hondureño. Y allá decía mi abuela, ¿verdad? Que en boca es mentiroso, lo cierto se cree dudoso. Entonces a eso es que están llegando ustedes, ¿verdad? En este año de gobierno, que el desgaste que han tenido ustedes, ¿verdad? Como diputados, como gobierno, los ha llevado a eso, ¿verdad? Y a veces no es necesario mentirle al pueblo, ¿verdad? Mire, el pueblo entiende cuando ustedes le dicen la verdad, pues cuando se le dice la verdad. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que los políticos seguimos creyendo que el pueblo es tonto, pues. Pero el pueblo no es tonto, el pueblo ya despertó y se los va a demostrar en las próximas elecciones. Por eso perdió el Partido Nacional las elecciones, porque el pueblo no es tonto. Por eso Juan Orlando Hernández está en Nueva York, porque el pueblo no es tonto. Por supuesto. El pueblo hondureño tuvo la oportunidad, abogado, de ir a unas elecciones y sí, perdimos nosotros. Perdimos gracias a Salvador Narrala, gracias al PSH, que les creyó sus mentiras, así como se las creyó más de 1.700.000 personas que votaron y nos ganaron. Y arrollaron con nosotros, pues, en la presidencia. Pero no así en el Congreso, ¿verdad? Entonces, así como le mintieron al pueblo hondureño 12 años, que dijeron que estaban en dictadura, y cuando no lo estuvieron, cuando ganaron dentro de esa dictadura, como se lo dije al principio del programa, así le siguen mintiendo al pueblo hondureño. Escuchaba a la doctora Suyapa Figueroa que hablaba del tema educativo. Y también hablamos del tema de salud. Mire, quizás no ese es el tema ahorita, pero se lo voy a decir. Mire, ya el tema sanitario en el país colapsó, pues. Y usted ve, mire, allá en Juticalpa hay más farmacias que cualquier otra cosa. Ese es el negocio ahora, pues. Poner farmacias, porque ahora usted va a los diferentes centros de salud y no hay medicamentos. Está escuchando que el tema de insulinas tampoco ha venido y lo ha dicho con bombos y platillos el ministro de Salud, ¿verdad? Y yo se lo digo, y con el respeto aquí, que es compañero diputado de la doctora Suyapa, es el peor ministro de la historia, el de salud, el peor que la profesora que estaba antes. Y si no, que preguntémosle al pueblo hondureño. Entonces, yo lo que le quiero decir yo al abogado Barrio, como un consejo, ¿verdad? Pero dice Arjona que no hay nada más inútil que un consejo, es que ya empiece a cuidar su prestigio profesional, porque la política es pasajera a veces, y usted va a quedar, él, ¿verdad?, defendiendo cosas que él sabe que legalmente no son así. Y lo que está perdiendo el abogado es su ética profesional y va a quedar como mentiroso dentro del pueblo hondureño, ¿verdad? Nosotros creemos que Luis Redondo tiene que hacer lo mismo y estamos de acuerdo que acompañe, ¿verdad? Y la propuesta que hacemos aquí es que Luis Redondo haga lo que hizo en la juramentación de la presidenta, que le tenga el micrófono a los magistrados. Eso es para lo único que puede servir ese día, ¿verdad? Pero tenemos que buscar mecanismos, como dijo el diputado Lara, de que no se le pase esa mancha que tiene Luis Redondo a la nueva Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos que buscar los mecanismos o buscar cuál es la mejor forma, pero sabemos que si Luis Redondo juramenta este poder del Estado, como lo ha dicho a repetidas veces Salvador Narrala, no va a ser ni 6 meses cuando ya usted va a dejar de ser diputada y nosotros vamos a dejar de ser diputados
Y aquí lo que va a haber, ¿verdad? En ese momento sí va a ser la constituyente, ¿verdad? Tenemos que buscar los mecanismos para que Luis Redondo no juramente a los nuevos magistrados, ¿verdad? Y creo que le hago un llamado a la gente de mi partido, a Tommy y a los demás que están ahí, que sea un mecanismo y que se lo aclaremos a la gente cómo va a ser. Y que salga de la boca de los líderes del Partido Liberal, de los que están negociando, del Partido Nacional, y que ahí no se deje meter el dedo en la boca como se le han metido al pueblo hondureño, ¿verdad? Doctora, ¿qué viene? Yo creo que viene más de lo mismo, ¿verdad? Desafortunadamente nosotros no vemos un verdadero cambio. Seguiremos en la crisis sin la suficiente confianza por parte del pueblo hondureño en una corte que fue nuevamente consensuada, negociada, y que está muy lejos de ser esa corte idónea como lo habíamos aspirado y tuvimos la oportunidad de hacerlo. Indudablemente era la gran oportunidad para el país, para el fortalecimiento de la democracia y de la confianza del pueblo hondureño en esta clase política. Sin embargo, quedó demostrada que esos vicios continúan, que el país no cambió más que de color de partido, pero las prácticas siguen siendo terriblemente las mismas prácticas, y que así no vamos a construir una democracia y que mucho menos podemos plantear que vamos a hacer un socialismo democrático, porque justamente el socialismo democrático se basa en el respeto a los derechos humanos. Es esa transición del capitalismo a un verdadero socialismo que no lo vemos en la perspectiva de lo que está haciendo actualmente el gobierno. Estamos siempre con un gobierno desorganizado, pero absolutamente desorganizado y sin rumbo, enfrentando siempre a un crimen que está muy bien organizado y estructurado en este país, y por lo tanto nos pusieron nuevamente en ese mismo carril en el que estábamos antes y del cual al parecer no vamos a salir en este momento. Honduras necesita una gran sacudida definitivamente. Honduras necesita que reflexionemos, que volvamos a los valores. Nosotros no podemos plantear un país diferente siendo antivalores, comportándonos de una manera antiética, antidemocrática y violatoria de derechos fundamentales. Entonces, y que se violenten incluso dentro del mismo Congreso Nacional. Entonces, yo creo que vamos a más de lo mismo. El Partido Salvador de Honduras tiene bien clara su posición, lo reitero nuevamente, no vamos a acompañar una votación en nómina, porque dentro de esa votación en nómina hay personas que representan todavía intereses que hemos denunciado en el pasado y que no vamos nosotros a contribuir con nuestro voto a validar una situación que sigue siendo oscura, que sigue siendo terrible para la vida democrática de nuestro país. No, me parece que las cosas se han hecho totalmente diferentes. Hoy no ha habido, equivocada la doctora? No ha habido la danza de millones. ¿Pero sí está equivocada ella? Yo creo que sí, porque... No lo sabemos. Con respecto... Sí, voy a exponer las diferencias con respecto al proceso anterior. La danza de millones que hubo para escoger a la Corte Suprema de Justicia anterior, o sea, ese es un cambio sustancial. Aquí ninguno de nosotros, y aquí incluyo a la nueva generación del Partido Nacional, ha recibido dinero por votar el día de mañana. Y eso es un avance sustancial. Nos hemos puesto de acuerdo. El Partido Nacional ha dado la palabra que mañana vamos a tener Corte Suprema de Justicia. Yo le hago un llamado a la nueva generación del Partido Nacional que marque la diferencia, que se desmarque del lado oscuro del Partido Nacional. Ya dieron la palabra, mañana vamos a saber si cumplen con la palabra y entonces mañana nos vamos a dar cuenta si han superado la etapa de la dictadura, si han superado la etapa
de violar reiteradamente la Constitución de la República, si han superado la etapa de la danza de las millones, si han superado la etapa de comprar la institucionalidad del país. Don Marlon. Bueno, mira, con ese tema de la danza de millones, es algo... Yo le dije a diputados cuando he platicado en estos días, yo les decía, dinero, no, van a ver que no va a haber dinero. Y eso me parece bien. Es que yo lo que te quiero decir que eso es una especulación que siempre la gente habla del tilín, tilín. Es una frase famosa de mi buen amigo, expresidente del Congreso Nacional, el profesor Rafael Pineda Ponce, que Dios lo tiene en su gloria. Pero si ahorita la gente en el ambiente anda que está circulando dinero para lograr elegir la Corte Suprema. No, pero no. No. Pero siempre eso siempre la gente ya está en el imaginario colectivo que así es. Pero no, lo que yo sé no es cierto. No es cierto. Entonces yo quiero decirle al abogado Ramón Barrios que en el pasado tampoco. En el pasado no hubo dinero. Solo le voy a poner un ejemplo, abogado. Bueno, yo te tengo mucho respeto y sé de tu catadura y todo, pero en el pasado sí hubo dinero. Bueno, yo te quiero decir en la elección que yo estuve, el Partido Liberal era la tercera fuerza y logramos mediante un consenso tener 7 magistrados. De hecho, porque yo he creído en ti en la última campaña. Claro, porque yo sé y te agradezco. Un buen parlamentario, claro. Un hombre. Sí. Marlon Wanda, en esas picardías, él nunca ha andado, creo, como lo dijo el abogado Barrios, de acuerdo, un gran alcalde de Puerto Rico. Y voy a confesar algo que yo creo que es primera vez que lo voy a decir en público. Cuando estábamos en esa elección, ustedes recuerdan que yo fui el escrutador. Sí. Yo fui el que tuve la mayor carga laboral. Realmente. La mano inocente. Del bingo. Así me dice Carlos Flores en la pildorita. Entonces lo que le quiero contar es que los diputados votaban y se iban, y yo me quedaba con aquella gran responsabilidad, porque todos votaban, y yo me tenía, y hasta candado le ponía, porque cuando tenía que ir a comer o algo, yo le metía candado, y bueno, un día se quedó en el comedor, tú bien conoces a Mel Zelaya, que le gusta lechucear, eran las 4 de la mañana, y me dijo, mira que me quedé aquí porque quiero hablar con vos. No recuerdo quién estaba ahí, no me voy a atrever a decirlo, sí estaba mi suplente, don Jorge Ramos Rivera, y entonces me dijo, oíme, me dice, ustedes están equivocados en nombrar esa Corte Suprema. ¿Por qué? Le digo, porque ustedes le van a dar ese poder del Estado al Partido Nacional y la gente está en contra. La gente no quiere que ese poder del Estado se le dé al Partido Nacional. Y esa es la lectura que yo tengo del pueblo, ustedes están equivocados. Fíjese que tenía razón en esa percepción, el pueblo no quería que ese poder del Estado, pero, entonces yo le dije, presidente, le digo, pero ¿cómo vamos a elegir la Corte si ustedes no nos quieren apoyar y nos unimos para votar? Y entonces, de esa manera sí vamos a lograr la presidencia de la Corte Suprema, el Partido Liberal. No, me dice, porque nosotros no nos vamos a meter en esa elección, como dice la doctora Suyapa. Yo voy a dejar que sean el Partido Liberal y el Partido Nacional que elijan la Corte y después me voy a ir con todo a criticar la Corte Suprema de Justicia, porque sé que no va a ser una Corte que va a impartir justicia, sino que se va a prestar al juego del partido en el gobierno y la gente va a repudiar eso. Y realmente fue lo que pasó. Pero le digo, pero váyase usted por lógica. Si el Partido Liberal era la tercera fuerza, si había que elegir Corte Suprema, porque no podíamos dejar de elegir la Corte Suprema porque es un mandato y es una atribución que tienen los diputados, y el Partido Nacional le da al Partido Liberal 7 magistrados, no era una mala negociación, porque éramos la tercera fuerza. Ahora, eso fue el escenario que sucedió, eso fue la realidad, pero ¿cuál hubiera sido el escenario ideal, abogado? Que Libre nos hubiera acompañado, hubiéramos sumado la fuerza, hubiera quedado un presidente del Partido Liberal y eso le hubiera dado estabilidad al sistema. Y no se hubieran cometido muchas barbaridades que se cometieron, por ejemplo, actos de corrupción, porque como tenían el poder judicial, se protegían con la inmunidad. Y eso es lo que el pueblo repudió. Pero afortunadamente eso lo estamos superando ahora. No, por eso le digo yo, el mismo Partido Libre, en vista que eso sucedió, que el expresidente Zelaya tenía la lectura correcta,
el mismo partido debería promover que este poder del Estado lo presida otro partido, aunque parezca, como dice la gente, parece iluso, pero para protegerse el mismo Partido Libre de no cometer abusos, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, lo correcto es que elijan un presidente que sea del Partido Liberal. Pero está la oportunidad. Nosotros solo tenemos 6 propuestas. No, el Partido Liberal tiene 5 y el Partido Nacional tiene 4. Mire, yo le aseguro. ¿Quiénes tienen mayoría que ahora? Si Libre apoya un magistrado liberal 6 y nosotros 4, ahí elegimos el presidente. Pero vea usted. Y yo le aseguro que el Partido Nacional, en vista de esa experiencia y lo que ellos han sufrido por eso, apoyarían con sus 5 Pero magistrados. mire, el Partido Liberal, nosotros solo tenemos una propuesta de 6 candidatos. Partido Nacional tiene 5, Partido Liberal tiene 4. ¿Por unanimidad se va a elegir? No, pero ahí está, mire, son mayoría. Yo creo que ya arreglamos, fíjate que por unanimidad se va a elegir. Lo magnífico que es Sin el nada, partido. dejan a la doctora, lamentablemente ya nos vamos. Francisco, nos vamos. Sí, ya para cerrar, ¿verdad? Gracias a usted, Raúl, gracias al pueblo hondureño. Y es lo que le digo, abogado Barrios, mire, usted está diciendo, le está diciendo que le den la presidencia al Partido Liberal y usted sabe que para elegir el presidente de la Corte... Yo no dije eso, dije que tienen mayoría. Se necesitan 10 votos se necesitan, y el Partido Nacional y el Partido Liberal lo hacemos 9. Bueno, tienen entonces, mayoría. le tiene que decir usted, bueno, vamos a ver si se puede o no se puede, pero yo lo que dije es que tienen mayoría, sí, dije pero yo. no se puede elegir, entonces tenemos que decir las verdades completas al pueblo hondureño. Tenemos que decirle que el Partido Liberal y el Partido Nacional no pueden elegir corte. Si tuvieran 5 y 5, sí se podría elegir el presidente de la Corte de este lado. Pero no se puede, nosotros no podemos. Yo se los dije de verdad. Después de elegir a la Corte Suprema de Justicia, que es lo que el pueblo, nosotros vamos a votar por la paz y la democracia de este país. Pero se lo digo aquí que tengo al compañero diputado Lara. Después la democracia va a depender, desgraciadamente, o esperemos que puedan cumplir, de los magistrados que se elijan y que proponga el Partido Liberal de Honduras. Y de eso va a depender, ¿verdad?, la libertad de mis hijos aquí en este país, de que tengamos democracia y que tengamos elecciones para el 2025. Feliz día a todos, ¿verdad? Y bendiciones. Gracias al diputado Francisco López del Departamento de Olancho del Partido Nacional. Doctora Suyapa Fierro. No, yo creo que está claro la situación, creo que debemos los hondureños seguir trabajando. Yo le recomendaría al Partido Liberal que no acepte esa manzana envenenada que le están ofreciendo de tener la presidencia de la Corte Suprema, porque les va a pasar lo mismo que nos ha pasado con Luis Redondo. Creo que no hay independencia de los poderes, eso es una cosa clara, es algo que debemos seguir construyendo como hondureños, es algo a lo que aspiramos. Y el Partido Salvador de Honduras tiene la firme convicción de seguir trabajando por el fortalecimiento democrático de nuestro país y plantear las cosas realmente como son. Así que agradezco la oportunidad, Raúl. Sí, gracias, doctor abogado. Muchas gracias. Mire, las fuerzas políticas nos hemos puesto de acuerdo en el Congreso Nacional en función de la representatividad que cada uno tenemos al interior del Parlamento hondureño. Mañana vamos a tener Corte Suprema de Justicia, sí. El Partido Nacional cumple la palabra que se ha empeñado. Este es un llamado a los nuevos jóvenes, a los jóvenes parlamentarios del Partido Nacional. Mañana tienen la oportunidad de hacer una excepción con ese pasado de irrespeto a la Constitución de la República, ese pasado dictatorial en la historia de Honduras del Partido Nacional, del ser el partido que ha dado más golpes de Estado en este país. Si mañana cumplen la palabra que dieron el día de ayer junto a todas las fuerzas políticas, vamos a elegir Corte Suprema de Justicia. Gracias. Cerramos con el diputado correligionario mío, Marlon Lara. Bueno, Raúl, creo que tú vas a poder decir en el futuro el conflicto que había y el temor que tenía el pueblo hondureño de que no se elegía la Corte Suprema. Se lograron los acuerdos en un programa de la entrevista de Canal 11 porque se puso de acuerdo Libre con 6 magistrados, el Partido Liberal con 4 y el Partido Nacional con 5, y por unanimidad escogieron al partido que le puede garantizar la democracia, la paz y la armonía al pueblo hondureño. Como dice la doctora Suyapa Figueroa,
Doctora, el Partido Liberal va a aceptar ese reto porque solo en manos del Partido Liberal este país puede tener tranquilidad. Yo le puedo asegurar al pueblo hondureño que si el Partido Liberal estuviera en el gobierno, esta corte la hubiéramos elegido el 25 de enero, no hubiéramos llegado hasta acá. Entonces, para tranquilidad del pueblo hondureño, mi querido amigo y diputado Ramón Barrios, llévele ese mensaje a los diputados de Libre, que se elija un presidente, yo sé que Francisco lo va a hacer con su bancada, que se elija un presidente de la Corte dentro de los 4 magistrados que tiene el Partido Liberal. Y así el pueblo lo va a celebrar y Raúl va a poder decir en la historia de Honduras quedó plasmado que en un programa de la entrevista se resolvió el problema de la Corte. Bien. ¿Vota mañana, Francisco? Vamos a votar por la paz y la democracia del país, ¿verdad? Y esperamos que la presidencia se la den al Partido Liberal, de verdad. Bueno. ¿Vota, doctora? Categóricamente no. ¿No va a votar? No vamos a votar. ¿Abogado? El pueblo hondureño votó para que su congresista del departamento de Cortés elige en segundo grado una Corte Suprema de Justicia. No son mis deseos particulares, es el deseo del soberano que yo represento. ¿Diputado? Vamos a votar. El Partido Liberal no puede crear caos ni anarquía, sino que paz y tranquilidad en el pueblo hondureño. Bien, ojalá haya sabiduría y haya tranquilidad. Y pues el PCH también tiene derecho a asumir su posición como el resto de los partidos. Buenos días, feliz día de la amistad a todos.